¿Alguna vez has mirado a la persona con la que has compartido cama durante 10 años y te has dado cuenta de que en realidad dormías junto a un completo desconocido? Tom pensaba que era intocable. Creía que un teléfono desechable, un registro de llamadas borrado y la excusa más vieja del mundo, trabajar hasta tarde, eran suficientes para engañar a su esposa. Estaba equivocado, completamente equivocado. Cuando cruzó la puerta de entrada después de una noche de pasión con otra mujer, esperando un desayuno caliente y una esposa crédula, no encontró un comité de bienvenida. Encontró una casa vacía, una fría realidad y un conjunto de papeles que arruinarían su vida. Pero el divorcio fue solo la primera ficha de dominó. Lo que no sabía era que su esposa lo había estado observando todo el tiempo. El reloj digital de la mesita de noche parpadeó de las 2:59 a las 3 de la mañana. En los suburbios de Chicago, el silencio solía ser pesado y reconfortante. Pero dentro del dormitorio principal de la impecable casa colonial en la calle Oak, el silencio era ensordecedor. Sarah estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en el frío cuero del cabecero. No estaba llorando. Las lágrimas eran para la gente que estaba confundida. Y Sarah ya no estaba confundida. Era contadora forense de profesión, una mujer que se ganaba la vida encontrando los centavos perdidos en libros de contabilidad millonarios. Sabía cómo detectar una discrepancia, y durante los últimos 6 meses, su esposo Tom había sido una discrepancia andante. El lado de la cama de Tom estaba perfectamente hecho, el edredón sin arrugas. Había llamado a las 6 de la tarde. Hola, cariño, es por la cuenta de Peterson. El viejo Peterson nos está haciendo la vida imposible. Voy a tener que pasar toda la noche con el equipo para arreglar esta propuesta antes de la reunión de fusión por la mañana. No me esperes despierta. Su voz había sido suave, demasiado suave. Carecía del tono áspero de estrés que normalmente acompañaba una crisis en la empresa. Sara había dicho, está bien, cariño, buena suerte, te quiero. Lo había dicho porque necesitaba que él se sintiera seguro. Necesitaba que se sintiera cómodo. Un hombre cómodo se vuelve descuidado. Un hombre asustado borra sus huellas. A las 3:05 de la mañana, Sarah cogió su iPad. No abrió la aplicación Buscar mi iPhone. Tom era lo suficientemente listo como para dejar su iPhone principal en la oficina. Ya lo había hecho antes. El GPS lo mostraría sentado fielmente en su escritorio en el 400 de la calle North LaSalle. En su lugar, Sarah abrió la aplicación de la discreta cámara de tablero negra dentro del Audi Q7 de Tom. Tom amaba ese coche. Lo amaba más de lo que amaba a la mayoría de la gente. Cuando lo compró, presumió del sistema de seguridad en la nube 4K siempre activo. Si alguien me raya el parachoques mientras estoy aparcado, le había dicho, tendré su cara en alta definición. Había olvidado que la cuenta estaba vinculada al correo electrónico familiar. Sarah observó la transmisión en vivo. El coche no estaba aparcado en el garaje subterráneo de su edificio de oficinas. Las coordenadas GPS estampadas en la esquina inferior derecha del video indicaban el Hotel Palmer House Hilton. El coche estaba aparcado en el estacionamiento del ballet. Sarah hizo zoom en el historial de marcas de tiempo. El motor se había apagado a las 7:15 de la noche. No había estado en la oficina. No había estado con el equipo. Sarah finalmente soltó un aliento que sentía que había estado conteniendo desde Navidad. La confirmación no dolió. Esa era la parte extraña. El dolor ya había ocurrido meses atrás, cuando sospechó por primera vez. Ahora solo había una fría determinación metálica. Se sentía como acero endureciéndose en su estómago. Se levantó de la cama, sus pies descalzos silenciosos sobre la madera. Caminó hacia el armario y sacó una maleta grande y pesada. Era la Samsonite que Tom había comprado para su viaje de aniversario a Italia, el viaje que nunca hicieron porque el trabajo era una locura. No empacó su ropa. No empacó sus artículos de aseo. Caminó hacia el armario de Tom. Comenzó a empacar sus trajes, sus zapatos de cuero italiano, su colección de relojes antiguos. Los empacó con la precisión de un cirujano. No los iba a tirar al césped. Eso era para aficionadas. Eso era para mujeres que querían una escena. Sarah no quería una escena. Quería una goma de borrar.
Mientras doblaba su blazer azul marino favorito, su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de su hermana Diane. Diane era una abogada de divorcios en la ciudad, conocida por sus colegas como la Barracuda. Diane, el investigador privado acaba de enviar las fotos. ¿Quieres verlas ahora o esperar hasta la mañana? Sarah respondió de inmediato. Sarah, envíalas. Se cargaron 3 imágenes. Eran granuladas, tomadas con un teleobjetivo, pero los sujetos eran inconfundibles. Imagen 1. Tom riendo en una mesa del bar del hotel. Su mano descansaba sobre el antebrazo de una mujer con cabello rubio cayendo por su espalda. Imagen 2. La mujer girando su perfil hacia la cámara. Sarah se quedó helada. El teléfono casi se le resbala de la mano. No era una desconocida. No era una secretaria cualquiera o una chica que conoció en el gimnasio. Era Jessica. Jessica, que vivía a 3 casas de distancia. Jessica, que había venido a las noches de vino todos los jueves durante 2 años. Jessica, que había llorado en el hombro de Sarah cuando su propio marido la dejó, afirmando que estaba demasiado desconsolada para volver a confiar. Sarah miró la pantalla hasta que los píxeles parecieron quemarse en sus retinas. La traición ya no era solo matrimonial, era doméstica, era íntima. Tom no solo la había engañado, había traído al enemigo a su santuario. Sarah miró la maleta a medio hacer. Se dio cuenta de que estaba pensando en pequeño. Empacar su ropa no era suficiente. Necesitaba desmantelar su vida entera. A las 5:30 de la mañana, la casa parecía inquietantemente normal, pero la infraestructura de la vida de Tom había sido destripada. Sarah se sentó en la isla de la cocina, con su portátil abierto y una cafetera de café negro humeando a su lado. Inició sesión en sus cuentas bancarias conjuntas. Tom era el que ganaba más dinero, un hecho que le gustaba recordarle cada vez que ella quería renovar la cocina o tomarse unas vacaciones. Yo gano el dinero, Sarah. Debería tener voz en cómo lo gastamos. Pero Sarah administraba el dinero. Conocía las contraseñas, las preguntas de seguridad, los códigos PIN. Se movió rápidamente. Transfirió su mitad de los ahorros hasta el último centavo a una nueva cuenta que había abierto en otro banco hace 3 días. Luego miró la cartera de inversiones conjunta. Legalmente no podía llevarse todo sin una orden judicial, y sabía que Diane le aconsejaría no parecer maliciosa en el tribunal, pero podía dificultar las cosas. Congeló las tarjetas de crédito. Denunció la American Express conjunta, la que Tom usaba para todo, como perdida o robada. No lo detendría para siempre, pero ciertamente lo avergonzaría cuando intentara pagar la cuenta de su habitación de hotel esta mañana. Luego vino el plato fuerte. Sarah inició sesión en su iCloud. Él había cambiado la contraseña recientemente, pero Tom era un animal de costumbres. Usaba variaciones del número de su camiseta de fútbol, de la secundaria y la calle en la que creció. Le tomó 3 intentos. Acceso concedido. Fue a las fotos eliminadas. Allí estaban. Selfies en la cama. Fotos de escenas caras. Una captura de pantalla de un anuncio de Zillow para un condominio en el centro. Un condominio que le había dicho a Sarah que estaba mirando como una propiedad de inversión para su jubilación. No lo estaba comprando para su jubilación. Lo estaba comprando para Jessica. Sarah lo descargó todo. Organizó los archivos en una carpeta llamada La Estrategia de Salida y se la envió por correo electrónico a Diane. A las 6:30 de la mañana, la cerradura de la puerta principal hizo clic. Sarah no se inmutó. Tomó un sorbo de café. Tom entró. Parecía agotado, pero de esa manera teatral que tiene la gente cuando quiere que pienses que ha estado trabajando duro. Su corbata estaba floja, el botón superior desabrochado, su cabello ligeramente desordenado. Olía a jabón de hotel y chicle de menta, el aroma universal de un infiel borrando sus huellas. Oh, Dios. Tom gimió, dejando caer su maletín al suelo. Cariño, estás despierta. ¡Qué pesadilla! Peterson no estuvo allí toda la noche. Creo que dormí unos 20 minutos en el suelo de la sala de conferencias. Se acercó a besarla. Sarah no se apartó. Dejó que le besara la mejilla. Le costó cada gramo de su fuerza de voluntad no vomitar. «Pobrecito», dijo Sarah con voz monótona.
¿Terminaste la propuesta? Sí. Tom suspiró, dirigiéndose a la nevera. La terminamos. Le ahorramos millones a la empresa, como siempre. ¿Queda café? Café recién hecho, dijo Sarah. Tom se sirvió una taza y se apoyó en la encimera, sonriendo con esa encantadora sonrisa juvenil que la había conquistado hace 12 años. Voy a darme una ducha, a quitarme el olor de la oficina. Luego, tal vez, no sé, podríamos salir a almorzar, solo nosotros dos. Siento que no te he visto en días. La audacia era impresionante. Acababa de pasar la noche en un hotel con su vecina y ahora quería hacerse el marido devoto. Suena encantador, Tom, dijo Sarah, tecleando en su portátil. Pero probablemente deberías darte prisa. Tienes un día ajetreado. Tom se detuvo con la taza a medio camino de la boca. Día ajetreado, es sábado. Despejé mi agenda. ¿Ah, sí? Sarah no levantó la vista. Pensé que querrías estar aquí cuando lleguen los de la mudanza. Tom frunció el ceño. La temperatura de la habitación pareció bajar 5 grados. ¿Mudanza? ¿Qué mudanza? Sarah finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban muertos. No había ira ni tristeza, solo un vacío aterrador. Los de la mudanza para tus cosas, Tom. No quería que tuvieras que empacarlas tú mismo después de trabajar tan duro toda la noche. Tom soltó una risa nerviosa y entrecortada. Sarah, ¿de qué estás hablando? ¿Es una broma? Sarah cerró su portátil con un chasquido seco. No es broma, Tom. Cambian las cerraduras al mediodía. Tu hermana aceptó que te quedes en su sofá unos días. Ya la llamé. Empaqué lo esencial. El resto estará en un almacén. Aquí tienes la llave de la unidad. Deslizó una pequeña llave de latón por la encimera de mármol. Se detuvo justo al lado de su mano. Tom se quedó mirando la llave. El color desapareció de su rostro, dejándolo con un tono grisáceo y enfermizo. Sarah, tartamudeó, su voz subiendo de tono. No tienes sentido. Estaba en el trabajo. Puedes llamar a Mark. Estaba allí conmigo. Mark, Sarah levantó una ceja. Mark, el que te cubrió en Las Vegas el año pasado. Mark, el que odia a su propia esposa. No, no creo que llame a Mark. Se levantó y caminó hacia la mesa del pasillo donde esperaba un grueso sobre de Manila. Lo cogió y lo arrojó sobre la isla de la cocina. Aterrizó con un golpe sordo. No voy a tener esta discusión, Tom. No voy a aguantar tu manipulación. No voy a escuchar el no es lo que parece. Sé lo del Palmer House. Sé lo del servicio de habitaciones a las 11 de la noche. Sé lo del condominio de inversión. Hizo una pausa, viéndolo desmoronarse. Y Tom, dile a Jessica que se dejó su pendiente en el asiento del copiloto la semana pasada. Lo puse en el sobre. Puedes devolvérselo cuando te mudes con ella. Tom parecía como si le hubieran disparado. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. El encanto se había ido. La personalidad de ejecutivo de ventas se había evaporado. Era solo un mentiroso desnudo en una cocina que ya no le pertenecía. Tú, tú monitoreaste mi coche, susurró, el horror apoderándose de él. Monitoreé nuestros activos, corrigió Sarah. Ahora, lárgate. No puedes simplemente echarme, gritó Tom, la ira repentina reemplazando la conmoción. Golpeó la encimera con la mano. Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca. Yo pago por todo. No eres nada sin mí, Sarah. Eres solo una contadora glorificada. Sarah sonrió. Fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. En realidad, Tom, dijo suavemente, soy una contadora forense. Y mientras revisaba nuestras finanzas conjuntas para separarlas, encontré algo muy interesante sobre esa cuenta de Peterson en la que supuestamente trabajabas anoche. Tom se quedó quieto. La ira se desvaneció, reemplazada por puro miedo sin adulterar. Encontré la transferencia offshore, Tom susurró, la que va a la empresa fantasma de las Islas Caimán, la que no declaraste al fisco ni a tus socios en la empresa. Miró su reloj. Son las 7 de la mañana. Todavía no he hecho clic en enviar en el correo electrónico a la línea de denuncias del fisco. Si te vas ahora mismo, y quiero decir ahora mismo, podría olvidarme de hacerlo. Tom miró el portátil, miró a Sarah, miró la llave del almacén.
Entonces se dio cuenta de que no estaba tratando con una esposa desconsolada. Estaba tratando con una verdugo. Sin decir una palabra, Tom cogió el sobre y la llave. Ni siquiera recogió su maletín. Se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Sarah escuchó el Audi arrancar en la entrada. Lo escuchó alejarse, los neumáticos chirriando contra el asfalto. Se quedó en el silencio de la cocina. Luego cogió su teléfono y marcó. «Diane, estoy aquí». Su hermana respondió. «¿Se fue?» «Se ha ido», dijo Sarah. «¿Le hablaste de la denuncia al fisco?» «Sí». «¿Le dijiste que ya la enviaste hace 10 minutos?» Sarah tomó un sorbo de su café. «No», dijo. «Estoy guardando eso para el giro inesperado». Tom condujo el Audi hasta el estacionamiento de un Starbucks cercano. Le temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el volante. Necesitaba un plan. Necesitaba una ducha. Pero sobre todo, necesitaba un aliado. Marcó a Jessica. Sonó 4 veces antes de que contestara. Tom. Su voz era somnolienta, con un toque de irritación. «Son las 7:15. Nos acabamos de ver hace 3 horas. Sabes que necesito mi sueño reparador». Ella lo sabe. Tom soltó de golpe. «Sarah lo sabe todo sobre nosotros, sobre el hotel. Me echó». Hubo una pausa al otro lado, un largo y calculador silencio. «¿Qué quieres decir con que te echó?», preguntó Jessica, su voz de repente aguda. «¿Como por el fin de semana?» «No, Jess, para siempre». Hizo mis maletas. Se quedó con las llaves de la casa. Ella congeló las cuentas conjuntas. Entonces, congeló el dinero. El tono de Jessica cambió de somnoliento a alerta al instante. «Sí, pero no te preocupes por eso», dijo Tom rápidamente, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Yo soy el que trae el dinero. Conseguiré un abogado el lunes y descongelaré todo. Es solo un contratiempo temporal. Mira, voy para allá. Necesito un lugar donde quedarme hasta que arregle lo de mi condominio». «¿Venir aquí?» Jessica dudó. «Tom, los vecinos verán. Mi exmarido deja a los niños a las 10 de la mañana. No es un buen momento». Tom sintió un nudo frío en el estómago. Esta era la mujer que, solo unas horas antes, le había susurrado al oído que eran almas gemelas y que deseaba que pudieran escapar juntos. «Jess, no tengo a dónde más ir. Mi hermana vive en la ciudad, a 1 hora de distancia. Solo necesito una ducha y una cama». «Está bien», suspiró ella. «Aparca calle abajo. Entra por la puerta de atrás. Y Tom, no traigas todo tu equipaje». Parece desesperado. Tom colgó. Miró el tablero. La luz de revisar motor parpadeó. El coche tenía apenas 2 años. Se dio cuenta con un sentimiento de hundimiento que Sarah no solo había congelado las cuentas bancarias, probablemente también había cancelado la suscripción de mantenimiento premium del Audi. Era minuciosa. Llegó a la casa de Jessica, a 3 puertas de la suya. Aparcó a 2 manzanas de distancia, como se le indicó, y caminó, arrastrando su pesada maleta, sintiéndose como un ladrón en su propio vecindario. Cuando Jessica abrió la puerta de atrás, no lo abrazó. Ya estaba vestida con pantalones de yoga y una camiseta ajustada, luciendo perfecta. Escaneó el patio para asegurarse de que nadie estuviera mirando. «Pon la maleta en el garaje», susurró. Se sentaron en su cocina. Era un reflejo de la cocina de Sarah. Mismo constructor, misma distribución, pero más fría. «Entonces», dijo Jessica, apoyándose en la encimera con los brazos cruzados, «ella sabe lo nuestro. ¿Sabe lo otro? ¿La cuenta de Caimán?» Tom se frotó las sienes. Lo mencionó. Dijo que avisaría al fisco, pero no lo hará. Sarah es reacia al riesgo. Si me denuncia, los activos se congelan durante años. Quiere su pensión alimenticia. No quemará la pila de dinero de la que espera vivir. «¿Estás seguro?», preguntó Jessica, mirándolo críticamente. «Porque dijiste que era un ratón. Los ratones no suelen echar a sus maridos al amanecer». «Está fanfarroneando», insistió Tom, aunque su voz carecía de convicción. «Voy a la oficina a revisar los archivos. Necesito asegurarme de que el rastro de papel esté limpio, por si acaso. ¿Puedo tomar prestado tu coche, Sarah?» «Podría haber rastreado el Audi. Mi coche está en el taller».
Jessica mintió sin problemas. Tom sabía que no era así. Había visto su Mercedes blanco en la entrada. Simplemente usa Uber. Tom la miró fijamente. Empezaba a ver grietas en la muñeca de porcelana. No le ofrecía consuelo. Estaba haciendo una evaluación de riesgos. Está bien, dijo Tom. Usaré Uber. Mientras esperaba el viaje, su teléfono vibró. Era una notificación del grupo de Facebook del vecindario, Comunidad de la Calle Oak. Rara vez lo revisaba. Sarah solía encargarse de las obligaciones sociales, pero el texto de vista previa le heló la sangre. Sarah Jenkins, queridos vecinos, solo un aviso de que más tarde pasará un camión a recoger algunos muebles. Además, para los que preguntan, sí, Tom se quedará con Jessica cerca por el futuro previsible. Agradecemos la privacidad de todos durante esta transición. Fue una jugada maestra. No era furiosa, no era histérica, era informativa. Enmarcaba cortésmente la narrativa. Tom está con Jessica. El teléfono de Jessica vibró al mismo tiempo. Miró la pantalla y su rostro se puso pálido. Lo publicó. Siseó Jessica. Lo publicó en el grupo. Carol de la Asociación de Propietarios acaba de comentar. Oh, Dios mío, y yo no tenía ni idea. Tom, tienes que irte. ¿Qué? Tienes que irte. La voz de Jessica subió a un chillido. No puedo ser la otra mujer en los suburbios. Tengo una reputación. Soy la víctima de un mal matrimonio. Recuerda, si la gente piensa que soy una rompehogares, estoy socialmente muerta aquí. Tú eres una rompehogares, Jess, gritó Tom, perdiendo los estribos. Llevamos 6 meses acostándonos. Fuera, señaló la puerta. Vete a un hotel, vete a casa de tu hermana, simplemente sal de mi cocina. Tom se quedó allí, la comprensión golpeándolo como un golpe físico. Sarah no solo lo había echado de su casa, había jugado una carta que destruyó su refugio seguro antes de que pudiera desempacar su cepillo de dientes. Cogió su maleta. Eres increíble. ¿Y tú? Se burló Jessica. Estás en la ruina. El lunes por la mañana llegó con la sombría inevitabilidad de una procesión fúnebre. Tom había pasado el fin de semana en el sofá lleno de bultos de su hermana en un apartamento estrecho en Wicker Park. Su hermana Brenda se había pasado todo el tiempo sermoneándolo sobre lo idiota que era, mientras sus gatos usaban su maleta de cuero italiano como rascador. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos muertos y tranquilos de Sarah mientras deslizaba esa llave por la encimera. Se vistió con su traje arrugado. No había tenido tiempo de plancharlo y tomó el tren hacia la ciudad. No podía arriesgarse a conducir el Audi. El registro estaba a nombre de ambos y estaba paranoico de que ella lo hubiera denunciado como robado. Llegó a la firma Sterling Partners a las 8:30 de la mañana. Necesitaba llegar a su computadora. Necesitaba mover los fondos de Caimán antes de que el fisco los congelara. Necesitaba borrar los correos electrónicos. Entró en el vestíbulo, mostrando su sonrisa al guardia de seguridad, Ralph. Buenos días, Ralph, dijo Tom, pasando su tarjeta por el torniquete. Bip, bip, bip. Luz roja. Tom frunció el ceño. La pasó de nuevo. Bip, bip, bip. Luz roja. La máquina debe estar fallando, murmuró Tom mirando a Ralph. Ralph no le devolvió la sonrisa. Miró su portapapeles evitando el contacto visual. Señor Jenkins, voy a tener que pedirle que espere aquí. El señor Sterling quiere verlo. No puedo dejarlo subir al piso. ¿Qué? Tom se rió nerviosamente. Ralph, soy vicepresidente senior. Tengo una reunión en 10 minutos. Solo déjame pasar. No puedo hacer eso, señor. La voz de Ralph era firme. Por favor, aléjese de los torniquetes. 5 minutos después, las puertas del ascensor se abrieron. No era el señor Sterling, era la jefa de recursos humanos, una mujer llamada Karen, a quien Tom siempre había descartado como una molestia burocrática, y 2 hombres grandes con trajes baratos. Tom, dijo Karen, su rostro ilegible. Por favor, acompáñenos a la sala de conferencias en la planta baja. Esto es ridículo, balbuceó Tom, pero lo siguió. Los 2 hombres lo flanqueaban como si fuera un riesgo de fuga. Dentro de la sala de conferencias, Arthur Sterling, el socio gerente,
Estaba sentado a la cabeza de la mesa. A su lado se sentaba un hombre que Tom no reconoció, vestido con un cortavientos con una insignia enganchada en el cinturón. Arthur, empezó Tom, mi tarjeta no funciona y Karen me está tratando como a un criminal. Siéntate, Tom, dijo Arthur. Su voz era de acero frío. Tom se sentó. Este es el agente especial Miller de la División de Investigación Criminal del Fisco, dijo Arthur, señalando al hombre del cortavientos. Y creo que sabes por qué está aquí. El corazón de Tom martilleaba contra sus costillas. Lo hizo. Realmente lo hizo. No sé de qué estás hablando, mintió Tom. Si es por la cuenta de Peterson, puedo explicarlo. Fue una estructura contable creativa para minimizar la responsabilidad fiscal del cliente. Basta, dijo el agente Miller. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Tom miró hacia abajo. No era solo la cuenta de Peterson, era todo. Copias de transferencias bancarias, registros de empresas fantasma en las Islas Caimán con la firma de Tom, correos electrónicos de su cuenta personal discutiendo cómo ocultar el desvío de fondos a la firma, y justo encima un informe con marca de tiempo generado por una contadora forense. Tu esposa, dijo Arthur, su voz goteando de asco, envió un paquete muy completo el sábado por la mañana. Parece que has estado desviando reembolsos de clientes a tu propia entidad offshore durante 3 años. La firma se enfrenta a una auditoría masiva por tu culpa. ¿Está mintiendo?, gritó Tom, poniéndose de pie. Está loca. Está haciendo esto porque la dejé. Es un divorcio vengativo. La huella digital no miente, señor Jenkins, dijo el agente Miller con calma. Ya hemos verificado las direcciones IP. Hizo las transferencias desde este edificio. Y curiosamente, una gran transferencia se hizo desde el Wi-Fi del Palmer House Hilton el viernes por la noche a las 2 de la mañana. Tom se congeló. Fue cuando había salido de la cama mientras Jessica dormía para comprobar el saldo. Estás despedido, Tom, dijo Arthur. Obviamente, vamos a presentar cargos por malversación. La agencia va a incautar tus activos mientras dure la investigación. Tu plan de jubilación, tus bonificaciones, tus opciones sobre acciones, todo está congelado. No pueden hacer eso, gritó Tom. Yo gané ese dinero. Lo robaste, corrigió Arthur. Karen te acompañará a la salida. No vayas a tu escritorio. Tus efectos personales te serán enviados por correo. ¿Enviados a dónde?, preguntó Karen, con el bolígrafo sobre un formulario. Tenemos la dirección de la calle Oak en el archivo. No, dijo Tom rápidamente. Yo no puedo ir allí. Entonces, danos una dirección, Tom, dijo Arthur. Tom se dio cuenta de que no tenía una. Envíenlo a casa de mi hermana, susurró, dando la dirección. El paseo de la vergüenza fuera del edificio fueron los 2 minutos más largos de su vida. El vestíbulo estaba lleno de asociados junior, gente a la que había intimidado y menospreciado durante años. Observaron en silencio mientras era escoltado por la seguridad. Se paró en la acera de la calle North LaSalle. Eran las 9:45 de la mañana. No tenía trabajo, no tenía coche, no tenía acceso a su dinero. Se enfrentaba a una pena de prisión federal. Su teléfono vibró. Esperaba que fuera un abogado. O tal vez Jessica disculpándose. Era una notificación de su aplicación bancaria. Alerta. Fondos insuficientes. Revisó el saldo de su cuenta corriente personal, la única que Sara no había podido tocar inicialmente. Estaba vacía. Se desplazó por el historial de transacciones. Pendiente. $15,000 de anticipo para Wolf y asociados. Derecho de familia. Sara no había tomado el dinero. Había usado su propia contraseña, que él no había cambiado en su pánico, para pagar el anticipo del abogado de divorcio de ella usando su cuenta. Estaba usando su dinero para destruirlo. Tom miró hacia el rascacielos del que acababa de ser expulsado. Sintió una risa burbujeando en su garganta, un sonido histérico y maníaco. Había pensado que era el protagonista. Había pensado que era el jugador. Se dio cuenta ahora de que solo era la piñata. Y Sara acababa de coger el bate. 3 semanas después, la sala de mediación de Wolf y asociados olía a abrillantador de limón e intimidación cara.
Tom se sentó a un lado de la mesa de caoba con un traje que le quedaba visiblemente grande. Había perdido 15 libras. Su piel estaba pálida. Sus ojos estaban rodeados de ojeras que ninguna cantidad de sueño podía arreglar, principalmente porque no estaba durmiendo. A su lado se sentaba Gary, un abogado que había encontrado en una valla publicitaria cerca de la autopista, que anunciaba conducción bajo los efectos del alcohol y divorcios. Pagos fáciles. Gary olía a humo de cigarrillo rancio y parecía más interesado en los pasteles gratis de la barra lateral que en la defensa de su cliente. Al otro lado de la mesa se sentaba Sarah. Se veía radiante. Llevaba una blusa de color crema y un blazer elegante. Su cabello estaba cortado en un nuevo estilo más corto que enmarcaba su rostro. No parecía una víctima, parecía una directora ejecutiva. A su lado estaba Marcus Wolf, el abogado de divorcios más temido de Chicago, un hombre cuya sonrisa se rumoreaba que bajaba la temperatura de la habitación. Comencemos, dijo Wolf, abriendo una carpeta de cuero. Mi clienta solicita la disolución total del matrimonio por adulterio, abandono financiero y fraude criminal. Un momento, murmuró Gary, limpiándose una miga de la corbata. Los cargos criminales son presuntos. Tom aún no ha sido condenado. Estamos aquí para dividir los bienes, 50 y 50. Illinois es un estado de distribución equitativa. Sarah no habló, simplemente deslizó un documento sobre la mesa. Esto, dijo Wolf golpeando el papel, es una auditoría forense de los bienes matrimoniales, o más bien de lo que queda de ellos. Tom miró la hoja. Era una lista de gastos etiquetada como el libro de contabilidad del romance. Cenas en la Colonial, suites de hotel, joyas de Tiffany's, un contrato de arrendamiento de un Mercedes Clase C, registrado a nombre de una tal Jessica Miller. Gasto total durante 12 meses, $688,000. Wolf se inclinó hacia adelante. Según la ley, esto es disipación de bienes matrimoniales. Gastaste dinero familiar en tu amante. Vamos a deducir esta cantidad total de tu parte del capital de la casa. Eso es todo lo que tengo, graznó Tom. Si me quitas eso, no tengo nada. No hemos terminado. Wolf continuó, pasando una página. Dado que el gobierno federal ha congelado tus cuentas personales y el fisco está auditando las declaraciones conjuntas, Sarah reclama el alivio de cónyuge inocente. Ha demostrado que no tenía conocimiento de tu malversación. Esto significa que la responsabilidad fiscal, que estimamos en unos $200,000 en multas, es solo tuya. Gary parpadeó. Pero la casa en la calle Oak, tiene $400,000 de capital. Correcto. Wolf sonrió. Y le estamos ofreciendo a Tom un trato. Nos cede su interés total en la casa a Sarah hoy. A cambio, Sarah no presentará la prueba B en el juicio penal. Tom levantó la vista. El sudor perlaba su frente. ¿Qué es la prueba B? Sarah finalmente habló. Su voz era tranquila, casi gentil. Las grabaciones, Tom. La sangre de Tom se heló. ¿Qué grabaciones? La cámara del tablero del Audi graba audio, incluso cuando el coche está aparcado si se activa el sensor, explicó Sarah. Y tú y Jessica pasaron mucho tiempo sentados en ese coche hablando. Sacó una unidad USB de su bolso y la puso sobre la mesa. Tengo horas de ustedes dos hablando, pero específicamente la conversación del 14 de enero. Aquella en la que le dijiste a Jessica exactamente cómo alteraste los PDFs para la cuenta de Peterson. Aquella en la que admitiste que sabías que era ilegal, pero que los idiotas de la firma nunca lo pillarían. Tom sintió que la habitación daba vueltas. Esa grabación no era solo evidencia de infidelidad. Era una confesión de un delito federal. Probaba la intención. Si el fiscal escuchaba eso, no habría acuerdo de culpabilidad. Iría a la cárcel por un mínimo de 10 años. Si cedo la casa, susurró Tom, destruyes la unidad. No se la daré al fiscal, corrigió Sarah. La guardo como seguro, firmas los papeles, te vas del estado y nunca más me contactas. Si lo haces, la unidad va al agente Miller. Gary, Tom se volvió hacia su abogado, suplicando. ¿Puede hacer esto? ¿No es esto chantaje? Gary miró la unidad USB.
Luego la mirada aterrorizada en el rostro de Tom. Cerró su archivo. Tom, dijo Gary suavemente, si esa grabación existe, estás frito. Cede la casa. Acepta el trato. Tom miró a Sarah. Buscó un rastro de la mujer que solía hacerle panqueques los domingos. La mujer que lo había cuidado durante la gripe. Se había ido. Con mano temblorosa, Tom cogió el bolígrafo, firmó la cesión de la casa, firmó la cesión de los muebles, firmó la cesión de su vida. Una cosa más, dijo Sarah mientras él terminaba. Quiero al perro, Buster. Los ojos de Tom se llenaron de lágrimas. Pero es mi perro, yo lo crié. Buster requiere costosas facturas de veterinario y comida premium, dijo Sarah fríamente. Estás desempleado y te enfrentas a una acusación. No puedes permitírtelo. Me lo llevo. Tom dejó caer el bolígrafo, puso la cabeza entre las manos y lloró. 4 meses después, el invierno de Chicago se había adelantado, convirtiendo la ciudad en un purgatorio gris y fangoso. Tom estaba sentado en el borde de un colchón manchado en un apartamento estudio en un sótano en Gary, Indiana. Era todo lo que podía permitirse. El saldo de su cuenta bancaria era de $42.18. El hacedor de lluvia se había ido. En su lugar había un paria. El caso penal se estaba alargando. Su abogado, un defensor público ahora, ya que no podía permitirse a Gary, estaba negociando un acuerdo de culpabilidad. Pero no pintaba bien. La firma Sterling and Partners estaba sedienta de sangre. Querían hacer de él un ejemplo. Pero la espera era la parte más difícil. Estaba en libertad bajo fianza, pero estaba atrapado. Su pasaporte había sido entregado. Tenía un monitor de tobillo que le rozaba la pierna. Necesitaba dinero. Había vendido los trajes italianos a una tienda de consignación por centavos de dólar. Había vendido sus palos de golf. Hoy le quedaba una opción, el Rolex Submariner. Era el reloj que se había comprado después de su primer gran ascenso. Había logrado esconderlo en su bolsa de gimnasio cuando Sarah saqueó el armario. Se puso un abrigo grueso y tomó el tren hacia la ciudad, manteniendo la cabeza baja. Estaba aterrorizado de encontrarse con alguien que conocía. Entró en una casa de empeños en la calle North Clark. La campana sobre la puerta tintineó. ¿Te ayudo?, gruñó el tipo detrás del mostrador. No levantó la vista de su teléfono. Tengo un Rolex, dijo Tom, tratando de sonar autoritario. Submariner, en perfecto estado, con caja y papeles. El tipo levantó la vista, tomó el reloj, lo giró y se atornilló una lupa en el ojo. Lo inspeccionó durante un largo minuto. Te doy 2,000, dijo el tipo. ¿2,000?, jadeó Tom. Este es un reloj de $12,000. Es un clásico. Es un artículo de lujo en una recesión. El tipo se encogió de hombros. Y pareces necesitar el dinero rápido. Tómalo o déjalo. Tom se tragó su orgullo. Lo tomaré. Salió con $2,000 en billetes en el bolsillo. Parecía una fortuna, pero sabía que apenas cubriría el alquiler y los honorarios legales durante 2 meses. Mientras caminaba por la calle, agarrando el efectivo en su bolsillo, vio un Mercedes blanco familiar detenido en un semáforo en rojo. Era Jessica. El corazón de Tom se detuvo. No había hablado con ella desde el día en que lo echó de su cocina. Había bloqueado su número. Había borrado sus redes sociales. Empezó a caminar hacia el coche. No sabía qué quería decir. Quizás solo quería que ella lo reconociera, que reconociera que arruinó su vida por ella. Se acercó lo suficiente como para ver por la ventana del pasajero. Jessica no conducía. Estaba en el asiento del pasajero, riendo. Tenía la cabeza echada hacia atrás. Su mano descansaba en el hombro del conductor. El conductor giró la cabeza. Era Mark. Mark, el mejor amigo de Tom, el tipo que Tom había intentado usar como coartada. El tipo que le había dicho a Tom, «Tío, tienes que tener cuidado», mientras envidiaba en secreto el estilo de vida de Tom. Tom se congeló en medio de la acera. La gente chocaba con él, maldiciendo, pero no lo sentía. Mark y Jessica. El semáforo se puso en verde. El Mercedes aceleró, salpicando lodo sucio en los pantalones baratos de Tom. No lo vieron. Se dirigían hacia los suburbios ricos, hacia los buenos restaurantes, hacia la vida que Tom solía tener. Tom se quedó allí,
el viento frío mordiéndole la cara. Se dio cuenta entonces de que la traición no había sido solo que Sarah se enterara. El universo estaba reescribiendo toda su realidad. Había engañado a una esposa leal por una mujer que ahora se acostaba con su mejor amigo. Sintió una vibración en su bolsillo. Sacó su iPhone agrietado. Era una notificación de LinkedIn. Felicitaciones a Sarah Jenkins por su nuevo puesto como directora financiera en Peterson Global Logistics. Tom miró la pantalla. Peterson, el mismo cliente al que Tom había intentado malversar. Sarah no solo lo había expuesto, se había quedado con su cliente más grande. Había impresionado tanto al viejo Peterson con su auditoría forense, la que encontró el robo de Tom, que Peterson la había contratado. Ella era la directora financiera. Estaba ganando su salario. Estaba viviendo en su casa. Tenía a su perro y él estaba de pie en el lodo con $2,000 y un monitor de tobillo. Una rabia profunda y oscura comenzó a crecer en el pecho de Tom. No era el pánico maníaco de antes, era algo más pesado, algo peligroso. Ya no quería un abogado, no quería un acuerdo de culpabilidad, quería venganza. Se dio la vuelta y caminó hacia la estación de tren, pero no volvió a Gary. Tomó el tren hacia el norte, hacia la calle Oak. Conocía los códigos del garaje. Sabía que Sarah a veces se olvidaba de poner la alarma los sábados por la tarde cuando estaba en el jardín. Si no podía recuperar su vida, se aseguraría de que ella no pudiera disfrutar de la suya. El invierno de Chicago se había vuelto cruel. Para cuando Tom llegó a las afueras de la urbanización de la calle Oak, la temperatura se había desplomado y el viento azotaba la delgada tela de su abrigo de segunda mano como una navaja. Tenía los dedos de los pies entumecidos dentro de sus zapatos baratos, pero el frío físico no era nada comparado con la rabia helada y ardiente que impulsaba cada uno de sus pasos. Se paró en las sombras del enorme roble que daba nombre a la calle, observando la casa. Su casa. Brillaba en el crepúsculo como un faro de calidez y prosperidad. La luz dorada de las ventanas de la cocina se derramaba sobre el césped cubierto de nieve, iluminando el impecable paisaje que él había pagado. Podía ver la silueta del nuevo Range Rover en la entrada, una reluciente fortaleza de acero que Sarah había comprado con dinero que, en su mente retorcida, todavía le pertenecía. Para un observador casual, Tom era solo un hombre que volvía a casa. Pero dentro de su bolsillo, su mano se apretaba alrededor del frío y pesado acero de una linterna industrial robada. No tenía un plan, tenía un impulso. Quería hacer añicos la vida perfecta que Sarah estaba viviendo. Quería que ella sintiera el miedo que se había convertido en su compañero constante desde la acusación. Revisó el monitor de tobillo escondido bajo la pernera de su pantalón. La pequeña luz verde parpadeaba rítmicamente, un grillete digital que le recordaba que estaba violando las condiciones de su fianza. Tenía legalmente prohibido estar a menos de 500 pies de esta dirección. No le importaba. La niebla roja de la desesperación había nublado su juicio, convenciéndolo de que una conversación contundente y aterradora, podría arreglar esto. Cruzó la calle, sus botas crujiendo suavemente sobre la nieve fresca. Se movió con el sigilo de un ladrón, agachándose detrás del bulto del Range Rover. Se arrastró hacia la puerta lateral del garaje independiente. Este era su as en la manga. Había instalado el teclado de seguridad él mismo hace 5 años. Recordaba el sentimiento de superioridad que había tenido cuando estableció el código de anulación maestro, pensando que era el único que lo recordaría. Marcó los números con dedos temblorosos. 7, 7, 3, 4. Bip, 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 clic. El mecanismo gimió y la cerradura se desactivó. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Tom. Es descuidada, pensó. Su ego creciendo. Se cree una genio. Pero ni siquiera cambió el código del garaje. Se deslizó dentro, el olor a aceite y hormigón frío lo recibió. Se movió hacia la puerta interior que conducía al vestíbulo. Giró la manija. Estaba abierta. Entró en la casa. La atmósfera lo golpeó al instante. El aroma de lirios frescos, caoba cara y el débil aroma salado de una cena cocinada a fuego lento. Olía a éxito.
Olía a una vida que lo había extirpado quirúrgicamente. Entró en la cocina, sus botas mojadas dejando rayas oscuras y fangosas en los suelos de mármol de los que una vez se había jactado ante sus colegas. Sarah estaba de pie en la isla de la cocina, de espaldas a él. Estaba arreglando un enorme ramo de lirios blancos en un jarrón de cristal, sus movimientos precisos y gráciles. Tarareaba una melodía suave, bebiendo de una copa de vino tinto que estaba cerca de su codo. Parecía pacífica, parecía radiante. Esa paz era un insulto, era una declaración de que estaba mejor sin él. «Hola, Sarah», dijo Tom, su voz ronca, sonando como grava triturada. Agarró la linterna, levantándola ligeramente, esperando la reacción que ansiaba. Quería el grito, quería el jarrón caído, quería verla desmoronarse. En cambio, Sarah no se inmutó. Lentamente colocó el último lirio en el arreglo, ajustando una hoja verde con una lentitud agonizante. Luego se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de perfecta y aterradora compostura. Sus ojos no se abrieron de par en par por la sorpresa. Se entrecerraron con una mirada de decepción clínica. «Llegas tarde, Tom», dijo, su voz suave y desprovista de miedo. «Te esperaba hace una hora». Tom se congeló, la adrenalina tartamudeando en sus venas. Dio un paso atrás, confundido. «¿Tú me esperabas?» Sarah tomó un sorbo de su vino, saboreando la cosecha. «Sé que empeñaste el Rolex hoy», dijo casualmente, como si discutiera el clima. «Nunca quité la póliza de seguro. Recibí una alerta en el momento en que el número de serie pasó por la base de datos de la casa de empeños. Y luego vi el cargo de un billete de tren metro a los suburbios en esa vieja tarjeta de crédito conjunta que intentaste reactivar esta tarde. Realmente eres predecible, Tom. Un criminal siempre vuelve a la escena del crimen». «¡Cállate!», gritó Tom, la humillación encendiendo su temperamento. Dio un paso adelante, blandiendo la linterna como un garrote. La balanceó salvajemente, rompiendo un frutero de cerámica en la encimera. Manzanas y naranjas se esparcieron por el suelo. «¿Crees que eres tan lista? Me robaste todo. Mi trabajo, mi dinero, mi reputación. Arruinaste mi vida». «No robé nada», respondió Sarah, su voz bajando una octava, volviéndose dura como un diamante. «Reposeí mi realidad. Tú robaste a tus clientes. Tú robaste mi confianza. Te hiciste esto a ti mismo, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira». «Yo construí esta casa», gritó Tom, la saliva volando de su boca, sus ojos saltones. «Yo pagué por este granito. Yo pagué por estos suelos. No eres nada sin mí. Y ahora estás allanando la propiedad», dijo Sarah mirando el reloj de la pared con aburrida indiferencia. «Tienes exactamente 30 segundos». «¿30 segundos hasta qué?», se burló Tom, acercándose, cerniéndose sobre ella. «¿Hasta que llames a la policía?» Corté la línea fija afuera, Sarah. «No soy estúpido. Nadie vendrá a salvarte». Sarah sonrió. No era una sonrisa cálida, era la sonrisa de un cazador que acababa de oír cerrarse la trampa. «Oh, Tom, realmente no has estado prestando atención a las mejoras que he hecho desde que te fuiste». Señaló con un dedo bien cuidado hacia la esquina superior del techo. Una pequeña y furiosa luz roja parpadeaba constantemente en una elegante lente de cámara negra. «Esa cámara está equipada con reconocimiento facial de grado militar», explicó, su tono casi educativo. «Está vinculada directamente a una empresa de seguridad privada. En el momento en que entraste en el garaje, el sistema te identificó. Cruzó tus datos biométricos con la orden de alejamiento activa en el archivo. Activó una alarma de pánico silenciosa al departamento de policía de la calle Oak antes de que siquiera abrieras la puerta del vestíbulo». El rostro de Tom se puso pálido. La sangre se drenó dejándolo como un fantasma. Miró la cámara, luego de nuevo a Sarah, el horror apoderándose de él. «Pero el código del garaje», tartamudeó, su voz temblorosa. «Me dejaste entrar. No lo cambiaste». «Lo cambié el día que te fuiste», lo corrigió Sarah. «Pero lo volví a cambiar a tu código ayer porque sabía que estabas desesperado. Sabía que estabas en la ruina. Y sabía que si te daba una oportunidad,
¿Harías algo lo suficientemente estúpido como para violar las condiciones de tu fianza, para que el juez no tuviera más remedio que revocarla? Dio un paso más cerca de él, sin miedo ante su violencia. Verás, Tom, el caso de fraude de cuello blanco está tardando demasiado. Estaba cansada de esperar el juicio. Quería que te fueras ahora, así que puse una ratonera. Y mira el tamaño de la rata que atrapé. A lo lejos, el ulular de las sirenas atravesó el aire invernal. Estaban cerca, ensordecedoramente cerca. El pánico, primario y abrumador, se apoderó de Tom. Se dio la vuelta, corriendo de regreso hacia la puerta del vestíbulo. Clic, pum. El sonido de un pesado cerrojo electrónico activándose resonó en la cocina. Agarró la manija. No se movía. Se arrastró hacia la puerta principal, resbalando en el suelo mojado, y se abalanzó sobre el pomo. Clic, pum. Integración de hogar inteligente, dijo Sarah, apoyándose en la encimera, viéndolo corretear como un animal atrapado. Bloqueé todas las salidas desde mi teléfono mientras gritaba sobre el granito. «Estás sellado, Tom». Tom golpeó la pesada puerta de roble, sus puños magullándose contra la madera. Luces azules y rojas inundaron las paredes de la sala de estar, parpadeando a través de las ventanas, convirtiendo su santuario en una discoteca de la perdición. Los neumáticos chirriaron en la entrada. Las puertas de los coches se cerraron de golpe. «¡Abre la puerta!», gritó Tom, las lágrimas corriendo por su rostro, la linterna cayendo al suelo con estrépito. «Sarah, por favor, me meterán en la cárcel. No puedo ir a la prisión federal. Por favor». «Deberías haber pensado en eso antes de reservar esa habitación en el Palmer House», dijo Sarah suavemente, terminando su vino. La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo. 3 oficiales con equipo táctico irrumpieron en el pasillo, con las armas desenfundadas. «¡Policía, suelte el arma! ¡Al suelo ahora!». Tom se derrumbó de rodillas, sollozando incontrolablemente, sus manos levantadas en señal de rendición, mientras los oficiales lo rodeaban, arrastrándolo bruscamente a la nieve y poniéndole las esposas en las muñecas. Logró mirar hacia atrás una última vez. Sarah estaba de pie en la puerta, enmarcada por la calidez del hogar que él había destruido. Lo miró con cero simpatía. Levantó su copa de vino vacía en un silencioso brindis burlón. Luego cerró firmemente la puerta. 6 meses después, la sala del Tribunal Federal estaba en silencio, salvo por el zumbido del sistema de climatización y el rasgueo de la máquina del estenógrafo. Debido a que Tom había irrumpido en la casa de la víctima con un arma mientras estaba en libertad bajo fianza, el acuerdo de culpabilidad por los cargos de malversación había sido incinerado. La fiscalía había ido por la pena máxima, pintando a Tom como un riesgo de fuga violento, sin respeto por la ley. «Señor Jenkins», dijo el juez Holloway, mirando por encima de sus gafas con desdén, «su comportamiento demuestra una completa falta de remordimiento, una arrogancia profunda y un peligro para la comunidad. Por los cargos de fraude electrónico, evasión de impuestos, malversación y robo con agravantes, lo sentencio a 15 años en una prisión federal». El mazo cayó con una finalidad que resonó en los huesos de Tom. Fue llevado en un mono naranja brillante, encadenado por la cintura y los tobillos. Escaneó la galería, desesperado por una cara amiga. No había nadie. Mark se había ido. Jessica se había mudado a Arizona. Su hermana había cambiado su número. Estaba completa y absolutamente solo. En la última fila, Sarah se levantó. Se alisó la falda de su traje de diseñador. No miró a Tom. No lo necesitaba. Él era el pasado. Salió del juzgado y se adentró en el sol brillante y cegador de una primavera de Chicago. Su teléfono vibró en su bolso. Lo sacó para revisar la notificación. Era un mensaje de texto de su agente inmobiliario. «Agente. Buenas noticias, Sarah. Acabamos de cerrar la venta del condominio del centro. La propiedad en apuros que querías. El banco aceptó tu oferta en efectivo esta mañana». Sarah sonrió. Era el condominio, la unidad exacta que Tom había intentado comprar como nido de amor para Jessica. Él lo había perdido,
y ahora Sarah lo poseía por centavos de dólar. Escribió una respuesta rápida. Perfecto. Creo que lo alquilaré. Los ingresos pasivos son muy importantes para una mujer soltera. ¿No crees? Se subió a su Range Rover, se puso las gafas de sol y se incorporó al tráfico, conduciendo hacia un futuro que solo le pertenecía a ella. Tom pensaba que era el protagonista de una historia sobre un hombre que podía tenerlo todo. La esposa, la amante y el dinero, pero olvidó la regla más importante de la vida. La arrogancia es una deuda, y finalmente, el universo viene a cobrar. Subestimó a su esposa, viendo su amabilidad como debilidad. No se dio cuenta de que la persona que gestiona los detalles de tu vida es la única persona que sabe exactamente cómo desmantelarla. Al final, Sarah no solo se vengó, se adelantó, convirtió su dolor en poder y su traición en un plan de negocios. Tom perdió su libertad no porque engañó, sino porque pensó que era demasiado listo para ser atrapado. Así que la próxima vez que pienses que puedes engañar a alguien, recuerda a Tom Jenkins. Recuerda que mientras tú juegas a las damas, la persona a la que le mientes podría estar jugando al ajedrez. Vaya, no creo que nadie esperara ese nivel de planificación por parte de Sarah. ¿Qué piensan ustedes? ¿Merecía Tom esa sentencia de 15 años? ¿O la trampa de Sarah fue demasiado fría? Quiero leer su veredicto en los comentarios. ¿Equipo Sarah o equipo... Bueno, ¿alguien apoya a Tom? Si disfrutaron de esta historia de karma duro y justicia definitiva, por favor revienten ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna nueva historia. La próxima semana tenemos un drama loco del salvaje oeste que no querrán perderse. Gracias por vernos y recuerden, tengan cuidado a quien traicionan.